Vamos, mis hermanos, al Evangelio de Lucas. Por la gracia del Señor, culminaremos el capítulo 7. Los invito a ponerse sobre sus pies. Y vamos a estar en una porción un poco más extensa, los versículos del 36 al 50. Lucas 7, los versículos 36 al 50. Lucas 7, los versículos del 36 al 50. Como ustedes recuerdan, hago la lectura y el último versículo lo leemos unánimes todos en una sola voz. Lucas 7, a partir del versículo 36, leo para ustedes. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, todos juntos, o él. Amén. Vamos a orar. Dios, Señor Padre, bendito Señor, henos aquí delante de una de esas historias que quizás puede ser muy común para algunos de nosotros, particularmente los que llevamos más años dentro del Evangelio. Henos aquí delante de una historia que quizás no puede tener detalles doctrinales complejos, pero tiene verdades profundas que deberían afectar nuestro corazón. Sea porque llevemos muchos años o sea porque llevemos pocos, Señor, mi deseo en esta mañana y la oración que quiero que juntos como iglesia podamos hacer delante de ti es que podamos ser impactados por tu palabra. Que el conocimiento previo que tenemos de ella no sea un tropiezo para asombrarnos y que nuestro corazón arda al ser expuesto del trato de Jesús delante de esta mujer y delante de este fariseo, Señor. Padre, oh Dios, hay una imagen tan bella aquí en este texto y que quisiera poder, en dependencia de ti, poder llevar a mis hermanos a esa escena que ellos mismos puedan presenciar a la cena a la que Jesús participaba en esta casa. Ayúdanos, Dios, a que las realidades espirituales que aquí están presentes en este texto transformen los corazones que se encuentran en esta mañana. A los que no tienen vida espiritual puedan llegar al conocimiento de la fe del Señor Jesucristo y nazcan para la gloria tuya. A los que son cristianos, Señor, puedan ser santificados porque son purificados por medio de la exposición de tu palabra. Señor, permítenos volver a nuestros hogares con esta palabra aplicada a nuestros corazones. Por eso oramos para no solo ser solamente oidores de ella, sino hacedores de ella. Dependemos de ti, Padre. Amén y amén. Pueden sentarse, iglesia. Este sermón lleva por título la pregunta que está en el versículo 42. ¿Cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más? Y este sermón es una historia.
una narración. Y como tal, no hay un bosquejo particular para atender este sermón. Sencillamente vamos a dependencia del Espíritu Santo, conectarnos con esta historia, versículo a versículo, ir escuchando y desarrollando lo que aquí sucede, y a medida de eso, en dependencia de Dios y de su Espíritu, puedan ser comprendidas las verdades que aquí están. Es mi deseo en esta mañana trasladarlos a una cena que se daba en el primer siglo dentro del pueblo judío. Algunas costumbres que para nosotros pueden ser extrañas, pero eran cotidianas en esa época. Si el Señor lo permite, viajaremos en el tiempo y estaremos en medio de una cena donde el mismo Señor Jesús compartía con una clase particular. Dentro de los grandes predicadores que Dios nos ha dado a la iglesia cristiana, que se hallan fuera de las Escrituras a lo largo de la historia de la iglesia, particularmente tengo afinidad, bueno, por muchos, pero hay uno que en cierto momento de mi vida, alguien que yo llamo como mentor, ha sido de gran apoyo para comprender a un deseo por Cristo, rendir mi vida a Cristo, un ejemplo, no necesariamente de interpretación bíblica, porque puedo diferir en algunas formas en cómo predicaba, pero siempre he envidiado su devoción hacia Cristo. Y hago referencia al pastor predicador Charles Spurgeon, alguien muy conocido para muchos de ustedes. Y él decía una frase, él decía: mi entera teología la puedo resumir en 4 palabras. Jesús murió por mí. Jesús murió por mí. Todo lo que se le pudiera cuestionar acerca de doctrinas de la gracia, predestinación y todas estas verdades que amamos y que abrazamos, él decía: mi teología se resume en estas palabras. Él murió por mí, porque es la verdad más grande que como cristiano domina e impulsa mis acciones como creyente. Y en esta mañana, si el Señor lo permite, por medio de esta historia, quiero que podamos ver una vida transformada a la luz de esa verdad, de quien puede otorgar juicio, otorgó perdón a una persona. Una historia que, como les decía, Lucas nos narra y muestra básicamente 3 personajes, aunque en esa cena había muchos más como ustedes en esta mañana. Uno de nuestros personajes se revela en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús, nuestro segundo personaje, que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Como seguimos leyendo más adelante en el versículo 43, nos damos cuenta que este fariseo se llamaba Simón. Y este Simón, o en el versículo 40 también encontramos el nombre. No debemos confundirlo con otros Simones, otras personas que se llaman Simón también en otros relatos bíblicos, ni siquiera con un leproso que también lo invitó a cenar. Este es particularmente narrado en esta historia, en esta cena. No es la única vez que Jesús tiene contacto con los fariseos. Ahora, particularmente sabemos quiénes son los fariseos. La élite religiosa del siglo I. Los que dominaban los asuntos espirituales de la nación de Israel. Los guardianes de la ley. Los que imponían nuevas normas humanas a la sociedad, que si ustedes no la cumplían, no podían tener una cercanía con Dios. Entendemos, y muchos de ustedes han escuchado desde este púlpito y a nivel personal, quiénes eran los fariseos. Alguien que el profeta Isaías describía y que Jesús aplicaba: este pueblo de labios me honra, pero de corazón están lejos. Y siempre existió una animosidad entre los fariseos en contra de Jesús, buscándole algún tipo de tropiezo. Por eso debería ser extraño para nosotros que este fariseo lo convidara a cenar. ¿Por qué razón lo invitó a cenar? No lo sabemos. Y si ustedes me permiten, ustedes y yo vamos a especular un poco cuáles eran las intenciones de ese corazón por el cual lo invitó a cenar. Y no solo lo invitó a cenar, sino que nuestro texto dice: rogó a Jesús. Eso no fue un mensaje de WhatsApp que le envió a Jesús: te invito a que ven, ¿qué estás haciendo? Nada, ven, llega a la casa. Eso muestra que hubo una insistencia. Le rogó: ven por favor, ven y cena conmigo. Y tenemos otros escenarios donde Jesús es el que se autoinvitaba. ¿Recuerdan a Zaqueo? Zaqueo, baja de allá, hoy estaré en tu casa comiendo.
Pero en este caso no fue así, no fue una autoinvitación de Jesús. Jesús respondió a la invitación de un fariseo. Es muy curioso porque el versículo 34, ahí mismo de Lucas capítulo 7, del sermón anterior, los fariseos decían sobre Jesús que Jesús era un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de quienes, publicanos y pecadores. La vida social de Jesús estaba enmarcada en la comunión con personas de dudosa moralidad para los fariseos. Y he aquí este fariseo invitando a Jesús a cenar a su casa, rogándole a cenar a su casa. ¿Cuáles entonces pueden ser las motivaciones de este fariseo? ¿Qué piensan ustedes? Quizás puede llegar a ser una curiosidad teológica, como lo vemos más adelante cuando le dice maestro. Bueno, este tipo tiene sabiduría, una sabiduría dada por Dios. Este tipo puede responder a algunas inquietudes que le podemos hacer. Quizás quería el fariseo en su corazón ser la atracción del pueblo en ese momento, porque donde estaba Jesús estaba la multitud. Jesús era un personaje público reconocido. Y si invito al personaje de la época, pues yo también estaré como untándome de esa crema innata. Bueno, no crema innata, pero sí untándome de la popularidad que él tiene. Quizás tuviera una intención genuina de desear servirle a Jesús. No lo creo. O quizás, como muchos otros fariseos, tenía en su corazón escondido el deseo de buscarle tropiezo a Jesús, algo que fuera tachable en su conducta para poder señalarlo públicamente y desacreditar el ministerio público de Jesús, quien se autoproclamaba el Hijo de Dios. Lo invito a mi casa, voy a ver cómo se comporta, voy a ver cómo responde y quizás así descubro cuál es su caída, su pecado y públicamente puedo desacreditarlo. Y yo me identifico con esa postura. Para mí, creo que se da la motivación de este fariseo a invitarlo a la casa. Bueno, él va a su casa y como nos dicen los versículos finales, habían otros ahí también, habían otros seguramente fariseos. Y aquí a partir del versículo 37 vemos al tercer personaje. Fariseo el primero, Jesús el segundo, versículo 37, el tercer personaje. Una mujer de la ciudad. A diferencia del fariseo que conocemos su nombre, Lucas no nos dice cuál es el nombre de esta mujer. Pero sí nos añade la descripción de su carácter, de su conducta en algún momento de su vida. Y la describe como que era pecadora. Una mujer de la ciudad que era pecadora. Y en ese momento, ser pecador era pertenecer al grupo de los publicanos, como vimos en el versículo 34. Aquellos que tenían una conducta inmoral visible delante de la sociedad. También, en muchos casos, en ese momento, históricamente, hablar de una mujer pecadora era hablar de una prostituta. Y muchos comprenden que esta era esta mujer. Quizás podemos abrazar esa postura, pero el texto no lo demuestra con claridad. Lo que sí es evidente del decir Lucas que esta mujer era pecadora es que en algún momento de su vida su conducta pública era visible, que era contraria a una rectitud moral. Fuera lo que fuera, públicamente era conocida como la pecadora. ¿Cuál sería su comportamiento? Es posible que fuera una prostituta. Pero no solamente que fuera una prostituta, sino que todo el mundo conocía cuál era su bajeza moral. Y esta mujer, al saber que Jesús estaba a la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Trajo un frasco de alabastro con perfume. El alabastro es parecido como al yeso o a la porcelana y se usaba para guardar, en este caso, perfumes de muy buen costo. No cualquier clase de perfume, sino perfumes de muy buen costo. Y era sellado completamente. Ustedes han visto cuando han tenido que ser aplicados en ustedes algún medicamento por medio de la jeringa, que el medicamento viene en un frasquito de vidrio, que la forma de usted poder sacar ese medicamento es partir la parte superior del frasco,
así se hacía con el frasco de alabastro. Para usted poder aplicar el perfume que usted había almacenado, tenía que partir la cabeza, que era delgada en la parte superior, y poder sacar el perfume. Normalmente era una forma cilíndrica abajo, quizás un poco ancha para el contenido. Variaba entre un cilindro muy parecido al que les digo del medicamento, o quizás un poco ancho debajo. El punto es que era sellado y solamente era abierto cuando se iba a aplicar. Y esta mujer, que no había sido invitada a la cena, supo que Jesús sí había sido invitada a la casa de un fariseo y fue delante de Jesús. En realidad fue detrás, dice el versículo 38, pero fue en busca de Jesús con un frasco de alabastro. Esto demuestra que su intención era presentar un acto de adoración, de ungirlo como una muestra de reverencia hacia Cristo. Su intención era presentarse para adorarlo. Y dice, estando detrás de él a sus pies. ¿Cómo hizo esta mujer para llegar hasta dentro de la casa si no había sido invitada? Tocó y le dejaron abrir. En ese momento, muchas veces, cuando había este tipo de escenas, donde estaban los rabís, por ejemplo, los maestros, se dejaban las puertas abiertas, porque quizás a usted no se le invitaba a cenar, pero se le dejaba participar de la conversación en escuchar las enseñanzas. Una mesa, quizás en el centro, los invitados estaban ahí participando, y usted podía entrar y a recostarse a la pared y escuchar lo que se compartía. No se restringía, sobre todo si era un rabí de buen renombre, de conocimiento, el acceso a las casas. Es como si usted estuviera en un restaurante o algún sitio público y llegara alguien a ofrecerle algo. El restaurante no limitó la entrada de la persona, aunque algunos lo hacen. Era parte de las costumbres de ellos, dejar las puertas abiertas en este tipo de eventos sociales para que los demás pudieran ver. Además, quien organizaba la cena también le servía como, miren quién está en mi casa. O sea, yo quiero que ustedes sepan a quién tengo invitado, y para que ustedes sepan, dejo las puertas abiertas. Vengan y sepan qué es lo que he organizado y cómo lo estoy atendiendo. Y esa escena, estando detrás de él, a sus pies, puede ser curiosa para nosotros, porque si nosotros nos imaginamos una cena que quizás pudo ser vespertina a la luz de las velas, nos imaginamos las mesas donde usted y yo normalmente cenamos hoy en día. Mesas más elevadas, como en las sillas donde ustedes están sentadas, los pies están hacia adelante, ¿cómo estaría ella detrás de sus pies? Lo que pasa es que en ese siglo, las mesas no eran tan elevadas como las que hoy en día usted y yo compartimos. Pueden ser incluso un poco más bajas que las mesitas que tienen los niños en el salón de los niños, que ustedes han visto. Son mesas mucho más bajas y las personas se sentaban, se reclinaban, que es la palabra que se utiliza cuando Jesús estaba a la mesa. Él estaba reclinado a la mesa. Su posición era apoyarse en el brazo izquierdo sobre la mesa, sentarse y echar las piernas hacia atrás y el brazo derecho quedar libre para alcanzar los alimentos y mantener la posición. Pudiera haber un tapete, algún tipo de cojín donde usted pudiera estar sentado. No había un tipo de silla con espaldar, por eso ellos se reclinaban y se apoyaban en su brazo izquierdo. Estar apoyados sobre la mesa y sentados con las piernas como hacia un lado que quedan detrás de usted. Por eso, esta persona y esta mujer llega. Ahora, ella llega e intencionalmente, con su frasco de alabastro, no va delante de Jesús y derrama su frasco sobre su cabeza, sino que ella llega y se ubica detrás de sus pies. ¿Por qué? ¿Por qué se ubica detrás de sus pies? Seguramente le pasó como el publicano de Lucas 18, donde vemos ese contraste de un fariseo con un publicano, donde el fariseo hablaba para sí mismo y presentaba sus oraciones, pero el publicano, percibiéndose a sí mismo como pecador, no levantaba sus ojos al cielo. ¿Y cómo oraba el publicano? Sé propicio para mí, que soy pecador. Esta mujer, con su idea original de adorar a Jesús, al verse presente de ese Jesús, le pasó lo que le pasó al centurión cuando Jesús venía llegando a su casa. Yo no soy digno que él entre a mi casa. Yo no soy digno de pararme delante de Jesús. Y poco a poco su compostura se fue doblando para estar a sus pies.
Una mujer que sus emociones empiezan a dominarla. Va con la idea de derramar el frasco sobre la cabeza, pero termina de los pies, en los pies de Jesús, dice el texto, llorando. Llorando. Y es un llanto de tal manera que no era que le salieran que se le humedecieron los ojos. Como dice Lutero, el agua del corazón. A tal punto que con sus llantos comenzó a regar con lágrimas sus pies. Comenzó a regar con lágrimas sus pies. Y en esa posición, ella percibe los pies sucios de Jesús. Recuerden, ellos el calzado de esa época no es como su calzado. Eran tipos de sandalias y no era un terreno pavimentado. Era un terreno polvoriento y si había lluvia, pues fangoso. Y la costumbre de esa época, por eso es que Jesús más adelante le dice al fariseo, llegué y no me diste agua para mis pies. La costumbre de esa época era que el esclavo de más bajo rango dentro de la casa lavaba los pies de las personas que llegaban como invitados. Porque tú ibas a comer y en esa posición cercana, esos pies malolientes y sucios no serían adecuados. Pero a Jesús, por lo que vemos más adelante, al llegar a esta casa, al que es convidado, no se le otorgó la cordialidad que se le otorgaba a cualquier tipo de invitado. Y esta persona que está siendo dominada en su corazón por sus emociones, percibe los pies sucios de su Señor y decide voluntariamente ocupar el lugar más bajo de un esclavo, pero con la gratitud de saber que está sirviendo a quien venía a presentar adoración. Y empieza a llorar y llorar y llorar, hasta el punto que los pies de Jesús se humedecen. Ella no llevaba toalla, pues ella no fue a lavar los pies del Señor. Y con sus cabellos empieza a limpiar los pies sucios del Señor. Hermanas, ¿qué tan importante es para ustedes su cabello? Varones, ¿quieren saberlo? Llévenlas a un salón de belleza y cuidado se asoma una medio nube por ahí, porque se vuelve esa situación un desastre. Esta mujer, con sus propios cabellos, dicho sea de paso, en esa cultura establecido por los fariseos, una mujer tenía que andar con el pelo amarrado. Y si se lo soltaba en público, podía ser motivo de divorcio. A esta mujer no le importó eso. Vio que podía y la necesidad que tenía Cristo en ese momento, no sé si la palabra sería necesidad, pero sus pies eran que tenían que ser necesitados para ser limpiados. Su propio cabello se lo soltó públicamente, sin importar el juicio de valor que estas personas estaban haciendo de ella por esa acción, y limpiarlos con sus pies. Sus emociones van en ascendente. Lo ve y se inclina. Se inclina y llora. Llora, le limpia los pies. Le limpia los pies y besaba sus pies. Besaba sus pies. Y la palabra aquí es la misma palabra de cuando el hijo pródigo vuelve a su padre. Y recuerden la escena cuando el padre ve al hijo pródigo que se abalanza sobre él y empieza a darle besos en el cuello y lo abraza y lo besa y lo abraza, lo besa y lo abraza. Esa es la misma palabra que sale en este texto. Esta mujer lo besa, lo besa, lo besa, como algo que se desea aferrar. Y está aferrada ahí, besando esos pies. Se acuerda del perfume, parte el frasco y lo derrama sobre sus pies. La historia continúa. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, ustedes están en esa cena también. Están viendo a esta mujer que ustedes conocen su reputación, sea cualquiera que sea su acto. ¿Qué dirían ustedes y yo, seamos honestos, de que Jesús aceptara estas acciones de esta mujer? ¿Qué dirían ustedes? Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es sin mancha, que es recto, que es perfecto, que se autoproclama como el Hijo de Dios, y así es. Y las Escrituras dicen, Dios es tan puro de ojos que ni siquiera puede mirar el pecado. Acepta este acto de una mujer cuyo carácter moral
es evidente que está manchado por sus acciones. ¿Qué diríamos? Bueno, yo dije lo mismo que el fariseo. El fariseo, mire esta ironía es hermosa, dijo para sí, habló para sí mismo, en su corazón, referente a Jesús, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. ¿Cuál es la ironía? Que Jesús respondió. El fariseo dudaba del carácter como profeta de Jesús porque para él no conocía quién estaba delante de él, me refiero a la mujer. Pero Lucas nos deja ver que Jesús es profeta y más que profeta porque conoció lo que había en el corazón del fariseo que no pronunció palabra. ¿Vieron eso? Este no es profeta, no sabe quién está delante de él haciéndole esas acciones. Y Lucas nos muestra, este es profeta porque conocía cómo este fariseo en su propio corazón murmuraba acerca de Jesús. ¿Vieron la descripción del fariseo sobre la mujer? ¿Quién y qué clase de mujer? ¿Quién y qué clase de mujer? Hermanos, ese pensamiento fariseico de la época, la región fariseica era una región segregacionalista, es decir, separatista. Quienes no cumplían en su carácter ético el régimen moral que ellos establecían no podían pertenecer a la religión de Jehová, según ellos. Y eso era público. Esta mujer sabía que con su carácter moral visible delante de toda la sociedad, era como una oveja en medio de lobos que iban a murmurar de ella. Y fue a esa casa. Ella sabía cómo esos ojos la iban a percibir. Ella sabía cómo la iban a tratar. Quizás pudo ser expulsada de ahí. Cómo le olía feo a los demás. Porque eso que estaba en el corazón del fariseo era lo que muchas veces públicamente estaba en sus bocas. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro, porque yo te honro. Con mis labios te honro. Tú estás en mi casa y te reconozco como maestro. Estoy delante de ti y sé que eres un maestro. Tienes sabiduría dada por Dios. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos. Y viene una parábola. Jesús es infinitamente maravilloso en sabiduría. Qué forma tan sencilla de poder clarificar lo que estaba sucediendo ahí. Hermanos, leamos esta parábola y miremos qué complejidad tiene comprenderla. Cómo hace de sencillo las enseñanzas de Jesús, ¿no? Uno va a hablar con alguien para exponer su conducta, su pecado, y uno saca con tantas cosas que confunde más a la otra persona. Pero Jesús no. Jesús dice: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Un denario era el pago de un día de trabajo, un jornal. Y había un acreedor que le prestó a 2 personas. A uno le prestó 500 denarios, significa más de año y medio, alrededor de año y medio de trabajo. Mientras a otro le prestó 50 denarios, significa alrededor casi de 2 meses de trabajo. Ok. Hasta ahí, todo bien. Dice que estos 2 deudores con distintas deudas en cantidad, ninguno de los 2 tuvo con qué pagar. La Biblia de las Américas traduce: y generosamente perdonó a ambos, que es la traducción literal. Generosamente perdonó a ambos. Simón, iglesia, respondan la pregunta: ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál de ellos le amará más?
Simón dice, pienso que aquel a quien perdonó más, como con suspicacia, vamos a ver cuál es tu punto, Jesús, no sea que yo meta las patas aquí. Como cuando hoy en día añadimos presuntamente para que no se nos lleve a juicio por dar falso testimonio, a pesar que las pruebas sean evidentes. Y Jesús le respondió, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, y aquí Jesús aplica su parábola, dice, ¿ves a esta mujer? Y aquí yo les hago una pregunta. Esta parábola de Jesús, ¿qué finalidad tenía? ¿Evangelizar a quién? ¿A esta mujer pecadora o al fariseo? Al fariseo, al fariseo. Esta mujer, recuerden que a Jesús se le llamaba amigo de pecadores. Y él vino a evangelizar a los de dudosa moralidad, como a los que se perciben a sí mismos como rectos y puros. Y él está aquí evangelizando a este fariseo y empieza a aplicar esta palabra. Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, como era la costumbre de la época. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas es que era una costumbre. Tú llegabas a una casa y te recibían con un ósculo santo, un beso. Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Una acción de ella, o tres acciones de ellas, contrarias a tu falta de acciones referentes a mi presencia. Y Jesús dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y aquí pudiéramos caer en un error si llegáramos a considerar que el propósito de la parábola de Jesús y su aplicación es para evidenciar entonces más amor para con Dios. Vamos a pecar muchísimo más para que nos perdone más y así lo vamos a amar más. No se trata de eso. Jesús no está diciendo que ves, peca más para que yo te perdone más y así evidencies que más te he amado. No. Él no está diciendo eso. Porque si recuerda la parábola, dice que ambos deudores no tenían con qué pagar. Muchas veces, y sucede en algunos momentos cuando estamos compartiendo, sobre todo en este tema de las entrevistas de membresía, que algunas personas se perciben a sí mismos porque Dios les dio la gracia y bendición de crecer en hogares con principios cristianos, que cuando están hablando, y no, toda mi vida estuve en la iglesia, el Señor obró en mi corazón quizás en mi adolescencia, y me bauticé y he tenido este tipo de vida, mi testimonio no es tan interesante. Y creemos, y algunos se cuestionan como, si yo hubiese sido un drogadicto, degenerado, si mi vida hubiese sido esta clase de vida, tenía algo atractivo que ofrecer a las demás personas sobre el evangelio y la transformación que ha hecho en mi propia vida. No, mis hermanos. Sea que tú hayas tenido una conducta abiertamente inmoral o una conducta moralmente lineada por la disciplina de tus padres, para uno o para otro, delante de ese acreedor que es nuestro Dios, tienes una deuda que es impagable. Ponlo de esta manera. La Biblia dice que debes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. ¿El día de hoy tú has cumplido ese mandamiento? ¿Has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Mis hermanos, todos estamos en esa misma condición de deudor, que si no fuera así, Dios no hubiese enviado a su unigénito Hijo a morir en nuestro lugar. Créame que la cruz hubiese pasado por alto en la persona de Cristo.
Y la oración en el Getsemaní hubiese sido correspondida a que Cristo no tuviera que morir por ti y por mí. Si hubiese otro camino de ser perdonado, que no fuera que el Dios, la segunda persona de la Trinidad, tuviera que encarnarse y ocupar el lugar de castigo que te correspondía a ti y a mí. Lo que Jesús está diciendo no apunta que el mayor amor hacia Dios se debe buscar porque seas más inmoral para que te perdone más. Lo que Jesús está diciendo con esta parábola es que se trata de ser consciente de tu condición de no poder pagar la deuda que tú tienes delante de Él. Sea que tus pecados sean 500 denarios o sea que tus pecados sean 50, no hay forma de que tú por tus propias obras puedas pagar la deuda delante de Él. No lo hay. No lo hay. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esta mujer se presentó como quien ya había experimentado la libertad de culpa. Recuerden que lleva con un frasco de alabastro para presentar adoración. Lo que Jesús está haciendo aquí es reafirmar la convicción que ya tenía en su corazón. Ella no se fue a buscar el indulto de su culpa. Ella se fue a presentar un acto de adoración por lo que ya había recibido en su corazón. Quiere decir que ella en otro momento había escuchado la predicación de Jesús y el Espíritu Santo la había aplicado a su corazón. Quizás, seguramente, pudo escuchar como cuando Jesús predicó en Lucas capítulo 4 en una sinagoga, donde él decía aquel pasaje de Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, traía unas buenas noticias, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Esta mujer se percibió a sí misma en una condición moral que constantemente la hacía sentirse oprimida, pero sin embargo esa opresión de corazón no era suficiente para apartarse de esas prácticas que se enseñoraban sobre ella, que la dominaban. No encontraba forma nunca de apartarse de aquello que ella sabía que era malo y aún así permanecía ahí. Pero también siguió escuchando a Jesús cuando Jesús decía: yo he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Ella era presa de sus deleites y de sus pasiones, pero pudo comprender que Jesús vino a dar libertad a los oprimidos, que en Él podía ser libre de aquello que constantemente la hacía sentir presa y oprimida, esclava de sus propios deleites y pasiones. Y que quizás cuando quiso acercarse a los que dominaban la religión de la época, lo que encontraba era como cuando se acerca el perro sarnoso y tú le decías: shh, shh, quite. Y ella comprendió que quien podía traer juicio a su vida, porque veía en Cristo al Hijo de Dios, Dios presente, no le trajo juicio, sino que le trajo compasión, perdón, libertad de su condición de pecado. Y con esa conciencia se presentó delante de Él para manifestar su amor, por cuanto lo que ella había comprendido en su conciencia era una deuda impagable que había sido pagada. Su llanto representa el arrepentimiento. Limpiar sus pies representa gratitud. Su perfume representa adoración. 3 frutos de una conciencia que ha comprendido cuál era su deuda y cómo que iba a ser pagada. Y en esa cena, los otros convidados, al escuchar que Jesús le dice: tus pecados te son perdonados, porque Jesús no le dijo Dios te perdona los pecados, sino tus pecados te son perdonados. Estas personas empiezan a decir entre sí en sus corazones, porque de labios honraban, no públicamente, sino de labios, de corazón para adentro: ¿quién es este que también perdona pecados? Es algo que únicamente Dios puede hacer. Y Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz.
la shalom de Dios. Jesús no dijo, y aquí empezamos algo de las aplicaciones. Jesús no dijo, tu amor te ha salvado. Jesús no dijo, tu arrepentimiento visible con tus lágrimas te ha salvado. Jesús no dijo, tu adoración con el perfume te ha salvado. Arrepentimiento, gratitud y adoración son frutos de un árbol cuya raíz es la fe. Y de ese árbol, lo que Jesús destaca es la raíz. Hermanos, la salvación que es por gracia es una oferta gratuita que Dios le concede a todos los pecadores. Únicamente puede ser aplicada por medio de la fe que Él deposita en nuestros corazones, en creer en cómo Él asume la deuda y la paga por nosotros. Porque en esta parábola no se trata que el acreedor le diga a sus deudores, me he olvidado de sus deudas. Se trata de que yo asumo las deudas que ustedes tenían. Como las palabras de Pablo a su amigo Filemón: si algo onésimo te debe, ponlo a mi cuenta, yo te pagaré. Porque el perdón que Dios ofrece gratuitamente no lo hace olvidando las consecuencias de nuestras acciones. Eso lo haría ¿qué? Un juez corrupto. Imagínense a un juez que delante de él, en su estrado, se lleva a una persona que visiblemente fue culpable de homicidio de un niño. Y esta persona que cometió su homicidio lo hizo quizás bajo la influencia del licor. Y esta persona, profundamente dolida por sus acciones: sí, juez, yo cometí este homicidio, lo reconozco, no hay nadie más culpable, ni siquiera el licor, me dejé dominar por mis pasiones. Y este juez otorga perdón. Está bien, tú has confesado tu pecado, eso es suficiente para mí. Y después salen este juez y el que estaba siendo acusado a tomarse un café. ¿Cómo percibiría usted a ese juez? Injusto, que no aplicó la justicia. Por eso, cuando Dios ofrece su perdón como un acreedor a sus deudores, no le hace con el mero olvido de la deuda, lo hace asumiendo la deuda de forma personal. ¿Y cómo lo hizo? Y miren que esta mujer no conocía cómo lo iba a hacer. Ella sabía que Cristo le daba libertad a los oprimidos, pero no sabía que Cristo iba a asumir su deuda personalmente, como usted y como yo lo sabemos, de este lado de la cruz. Si esta mujer, con este conocimiento no total que usted y yo tenemos por las Escrituras, demostró tal alto de amor, adoración, gratitud hacia Cristo, ¿cuánto usted y yo deberíamos demostrar gratitud hacia aquel que pagó nuestra deuda? Y el único medio para que esas verdades sean aplicadas a nuestro corazón es la fe, que Él es el juez justo, pero también quien justifica al pecador por medio de su Hijo. También es muy llamativo que ambas personas, fariseo y mujer pecadora, se hallaban delante de Jesús. Ambos tenían un interés por Jesús. Este fariseo le rogó que viniera a su casa. Esta mujer fue en correspondencia por lo que había recibido en su corazón. En la misma casa, en la misma iglesia, pueden haber dos personas que tengan interés por Jesús, que manifiesten deseos por Él, que lo reconozcan como maestro, que sepan que Él es el Hijo de Dios. Pero habrá unos que usted los ve como que están en llamas, que su corazón arden, que renuncian a sus deseos, a un lícito para hacer de Cristo la centralidad de su vida. Mientras que otros nos hacen dudar si verdaderamente Cristo mora en su corazón. ¿Y cuál es la diferencia? La conciencia de saber que tenías una deuda impagable, porque el fariseo se veía a sí mismo como recto y perfecto, mientras que esta mujer sabía que su deuda era impagable. Cuando muchas veces nuestra relación con el Señor
recorre el camino de andar por el Polo Norte, frío, duro, que no reaccionamos a tan verdades tan hermosas de lo que significa el perdón que nos ha otorgado, muchas veces es porque hemos olvidado que nuestra deuda era impagable. Y nos percibimos a sí mismos como rectos y justos, merecedores de su gracia. Oh Señor, cuánto de tu Espíritu Santo debe aplicar a nuestras conciencias que delante de ti siempre hemos tenido una deuda impagable, pero que estamos contigo porque tú la pagaste por nosotros. Nunca nos dejes olvidar de esa bella verdad, para que nuestros corazones constantemente estén manifestando arrepentimiento, estén manifestando gratitud y estén manifestando adoración a quien pagó la deuda por nosotros. Esta mujer no tuvo como tropiezo o como excusa no presentarse a adorar a Cristo lo que los demás percibían de ella. Esta mujer se presentó en la casa donde estaba Jesús para cumplir su propósito de adoración. ¿Por qué? Por la conciencia de su deuda impagable. Muchas veces muchas personas no van a entender por qué no decidiste aceptar algún ascenso, pero que implicaba que tú no te ibas a poder congregar. ¿Por qué no decidiste aceptar la propuesta marital de una persona incrédula que te pintaba un buen futuro económico, pero sencillamente no era creyente? Muchas personas no puedan comprender por qué renunciaste a algunos asuntos lícitos de tu propia vida por ir en busca de Cristo y del conocimiento de Él. Pero únicamente es posible porque tú has comprendido cuál era tu deuda y que Él la pagó por ti. Otra aplicación que yo puedo percibir es la prioridad de Jesús en su ministerio para evangelizar. Él no fue de visita social a la casa del fariseo. Es que yo sé que allá la comida huele rico. Si Jesús conocía el corazón de este fariseo y de los demás, cómo murmuraban para sí en sus adentros las cosas que decían de él, porque era Dios, ¿no iba a saber Jesús que esta mujer lo iba a visitar en esa casa? Él tenía ese conocimiento previo para utilizar esta escena con un propósito evangelizador delante de este fariseo. Porque Él vino a anunciar las buenas nuevas de paz. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. La intencionalidad de Jesús de traer esa nueva noticia del evangelio constantemente a las vidas de las personas con las que se rodeaba. Sus intereses no eran meramente sociales, sino evangelísticos. Y nosotros nos rodeamos de las personas. ¿Con qué intención? ¿Con qué intención? Eso es evidenciar dolor por las almas. Eso es manifestar compasión, tanto a los que moralmente son abiertos a una vida desenfrenada, como a aquellos que sabemos que profesan una rectitud, pero que no tienen a Cristo en su corazón. El evangelio salva pecadores como uno o a pecadores como el otro. Cristo no hace acepción de personas. El evangelio no hace acepción de personas, porque tanto unos como otros tienen una deuda impagable delante de Dios. Y solo hay un camino por el cual pueden ser librados de esa deuda: por la fe, y la fe sola en el Hijo de nuestro amado Señor. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Celestial, en esta mañana, Señor, muchos de nosotros tenemos ese comportamiento del fariseo. Es evidente que algunas personas pueden tener vidas inmorales abiertas y que han traído consecuencias a su vida por esa inmoralidad. Y nosotros, en vez de alegrarnos porque tú sigas salvando a pecadores, te cuestionamos a ti porque aceptas esa clase de personas en medio de nosotros. O más bien, también murmuramos de estas clases de personas. Aleja ese espíritu fariseico de esta iglesia, Señor, donde muchas veces podemos percibirnos mejores que los demás porque sus acciones son distintas a las de nosotros en rectitud ética o moral. Porque en realidad la deuda de ellas, o de ellos,
con relación con nosotros, de estas personas, ambas son impagables delante de ti. Tú eres nuestro acreedor y nosotros somos tus deudores. Pero también, Señor, oramos para que nuestro corazón, Señor, no se apacigüe, no se enfríe, no se endurezca frente a la realidad de lo que significa ser cristianos. Ser cristiano es abrazar por la fe el camino que tú nos diste para que nuestra deuda fuera pagada. Eso debe incendiarnos en un acto de adoración. Esta mujer no pronunció palabras, pero sus emociones fueron evidentes, que manifestaron un arrepentimiento, manifestaron gratitud hacia ti, manifestaron adoración. Ayúdanos a recordar que tu gracia es mayor y que eso debe dominar nuestra vida de rendición hacia ti, nuestra vida de adoración para contigo, Señor. Padre, aviva nuestras conciencias en esta mañana. Te lo pedimos, Señor. Amén y amén.